¿Qué tal? La siguiente presentación sirve para referencia hacia las 18 reglas para el uso correcto de la coma. Como creadores está Francisco Andrés Alcántara Reyes y Blanca Estela Díaz Castañeda. Primero tenemos la definición de la coma dada por la Real Academia de la Lengua Española, que significa un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Actualmente es de un segundo. Se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue. Como regla número 1 tenemos el punto y seguido, que si bien es una pausa más larga que la coma. Está definida por la regla de sujeto más predicado, punto y seguido, sujeto más predicado. Y el sujeto de la segunda oración hace referencia al predicado de la primera. El predicado puede ser simple, conjugado, puede ser un tiempo compuesto por un haber más un verbo, o puede ser dentro de una paráfrasis verbal, como verbo más nexo más un verboide, como por ejemplo, voy a comer. Los ejemplos para la actual regla pueden ser: los niños asistieron al museo. El museo se encuentra en el centro de la ciudad, pero para no repetir el museo, vamos a poner simplemente que se hace referencia a ese mismo lugar con un punto y seguido. Asimismo, la oración queda: los niños asistieron al museo. Se encuentra en el centro de la ciudad. Como segundo sería: los chicos se fueron temprano a la playa. Estaba bastante limpia y soleada. Los perros tienen un muy buen olfato. Lo desarrollaron mediante la evolución. Las mariposas monarcas son de comportamiento migratorio. Va dirigido por el clima, de un lugar frío a uno más cálido. Dentro de la segunda regla tenemos a la coma como tal, que para esta regla utilizamos el sujeto más predicado, coma, sujeto más predicado. Y en esta ocasión, el sujeto de la segunda oración sigue haciendo referencia al sujeto de la primera oración. Los ejemplos para esta regla del uso de la coma son: los niños estudian matemáticas, son muy inteligentes. En esta oración podemos ver que la segunda oración hace referencia al primer sujeto. Segundo, Mariana pinta cuadros, es una artista. El piloto despega, aprendió muy bien en sus primeros vuelos. Griselda come de todo, aunque no toma cualquier bebida. Como tercera regla tenemos a los dos puntos, que en esta ocasión la regla es sujeto más predicado, dos puntos, espacio, sujeto más predicado, punto. Dos oraciones simples se separan con dos puntos cuando la segunda es una causa, conclusión, ejemplo o una explicación de la primera. Son, por lo general, oraciones de causalidad. Los ejemplos para esta regla son: está muy molesto, el profesor lo reprobó. Pero todos estamos condenados, el juego es para todos. Vacacionar en Brasil es una excelente opción para este verano. Es económico. El candidato no superó el 1.5% de los votos. No competirá en las elecciones generales. Luminoso, amplio, moderno y cómodo. Así debe ser el departamento que compremos. Como dijo Aristóteles, el hombre es un animal político. Dentro de la regla número 4 ya usamos un recurso bastante importante. Es el punto y coma. Esta se utiliza, a diferencia de la coma, en oraciones más largas y por lo general dentro de este tipo de estructura, que es sujeto más predicado y una serie de eventos que suceden dentro de esta oración, más, punto y coma, sujeto más predicado. En esta ocasión también, el sujeto de la segunda oración sigue haciendo referencia al sujeto de la primera oración. En los ejemplos de esta regla, podemos ver cómo se transforma una oración estructurándola ahora con la regla. Como por ejemplo, el profesor llegó tarde al salón, no encontró a los alumnos. La podemos transformar a: el profesor, integrante de la academia, llegó tarde al salón, no encontró a los alumnos. Enfermos y viejos intentan, en vano,
Aprender del tiempo. Saben que les pertenece menos. A diferencia de la coma, por ejemplo, el punto y coma separa dos oraciones o más que sin tener continuidad establezcan una conclusión o consecuencia. También se usa para diferenciar los miembros de un periodo cuyas partes contengan comas y los cuales se entiendan aisladamente. Como por ejemplo, después de la primavera sigue el verano. Al verano lo persigue el estío el otoño, a este el invierno, y el invierno continúa la primavera, tornándose así un ciclo sin fin. La coma se presenta de forma breve y seguida una serie de ideas o las partes de un todo. Asimismo sustituye las conjunciones y, o, ni para evitar su repetición. Si bien podríamos leer la siguiente oración como el sol y los campos y las brisas y la quietud, es mejor utilizar la coma. El sol, los campos, la brisa y la quietud del espíritu son parte necesaria para que yo esté en paz. Para la regla número 5 utilizamos la coma hiperbática, que esta viene en conjunto con la punto y coma. Para esta estructura utilizamos el predicado primero, después el sujeto, punto y coma, sujeto más predicado punto. En esta ocasión, la coma hiperbática significa que no importa de cómo leas la oración, siempre va a tener un sentido de lectura concreto, seguido por una oración que viene precedida de un punto y coma, que si bien no es una continuación, pero sí puede llegar a ser una conclusión de la primera. Los ejemplos para esta regla puede ser en primer lugar Juan Pérez Manuel, que leyéndolo sin coma sería Manuel Juan Pérez. Pero también se puede leer de reversa Juan Pérez Manuel. A eso se refiere la coma hiperbática. Otro ejemplo, compró mole Doña María, le gusta mucho. Que también podría ser Doña María compró mole, le gusta mucho. Otro ejemplo es estudie mucho, Fernando. Eres un imbécil, Fulgor, pero no tienes tú la culpa. La sexta regla es la coma elíptica, que si bien esta viene precedida con una regla de sujeto más predicado, verbo, punto y coma, sujeto más predicado, verbo, es necesario enfatizar que puede que esté precedida de un sujeto, pero no de un verbo necesariamente. Esto puede ser con los siguientes ejemplos. El primer ejemplo contiene una oración que no tiene una regla estricta de una coma elíptica. El pescado contiene omega 3, la carne contiene proteínas, la fruta contiene vitaminas y el pan contiene carbohidratos. Para evitarnos la anta de repetición de estos verbos, podemos utilizar el recurso de la coma elíptica. Por ejemplo, el pescado contiene omega 3, la carne, proteínas, las frutas, vitaminas y el pan, carbohidratos. Él es artículo, casa, sustantivo y conjunción, pero adversativo, comer, verboide y comió, verbo. Una más sencilla, Víctor es rubio, Pamela morena. La regla número 7 se refiere al uso del punto y coma en enunciados completos y su forma para poder terminarlos, sobre todo para su utilización antes de la conjunción y. Algunos ejemplos es Pepe es portero, Toño defensa, Armando medio y Miguel delantero. Juan estudia inglés, María francés y Ernesto alemán. Alberto es el hermano mayor de la familia, Rodríguez, y Juan el menor. Compren chocolate, crema y frutillas para la torta, jamón, pan y queso para los sándwiches y leche para el desayuno. La octava regla incluye la utilización de la y entre dos oraciones. Y es la regla S, que es sujeto más predicado, y sujeto más predicado, cuando el sujeto es el mismo y concluye la idea.
Entre los ejemplos está: Juan estaba enfermo y no fue a la escuela. La capital del país es una ciudad muy grande y sumamente caótica. Mi prima está embarazada y a su hija la nombrará Paola. Alexandra es chef y cocinó la cena de Navidad. En todos los casos, la segunda oración siempre es el mismo sujeto concluyendo la idea. La novena regla es para la utilización de la coma antes de la conjunción y. Tiene la estructura de sujeto más predicado, coma, y sujeto más predicado, punto. En ambas oraciones hay sujetos diferentes y hay oraciones diferentes. Por ejemplo, Juan estaba enfermo, coma, y María no fue a su casa. Luis organizó una fiesta y Jimena compró un vestido. La profesora terminó la clase y Oscar salió a jugar fútbol. El comité de fiestas organizó la graduación y los hombres planearon un traje especial. En todos los casos, después de la coma, el sujeto fue diferente al de la primera oración. La siguiente regla, que es la 10, utiliza un recurso que es la coma incidental. Tiene como estructura sujeto más predicado y coma sujeto más predicado. La coma incidental se refiere a aquella que está enfatizando un paréntesis o información que, removiéndola, no afecta en nada la estructura o la información que se quiere transmitir. Y tiene que haber, por ende, otra que cierre la información adicional. Por ejemplo, Juan estaba enfermo y, sin importarle su estado de salud, María no fue a su casa. En esta parte, si quitamos sin importarle su estado de salud, no afectaría nada la información que quiere dar de que María no fue a su casa mientras él estaba enfermo. Luis organizó una fiesta y, aún sin invitación, Jimena compró un vestido. Mario cocinó la cena y, por amabilidad, Alicia horneó un pastel. La profesora terminó la clase y, aunque no tocaron la campana, Oscar salió a jugar fútbol. Hasta ahora espero que todo esto haya quedado claro. La información que acabo de dar tiene que ser repasada y puesta a práctica. Sobre todo en este ejemplo que les quiero poner. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. ¿Dónde creen ustedes que debería llevar la coma? Este es un ejercicio que se los dejo a ustedes. Asimismo, quiero que noten el recurso que están utilizando para poder resolver este ejercicio. La regla número 11 tiene como propósito enseñar cómo utilizar la i entre dos comas. Tiene estructura sujeto más predicado, coma, y, coma, sujeto más predicado, punto. El niño reprobó y, sin importarle el dolor, su mamá se molestó. En este caso, la tercera oración, que su mamá se molestó, sí tiene que ver con la oración que está entre comas. Los niños asistieron al museo y, en todas las salas, la maestra los acompañó. Luis organizó una fiesta y, aunque no la invitaron, Jimena compró un vestido. La siguiente regla es de adversativo, es decir, ideas contrarias. Una oración positiva y una negativa, o viceversa, enfrentándose dentro de un mismo enunciado. En este caso, la estructura es sujeto más predicado, coma, nexo, más sujeto y más predicado. Los nexos que llevan una coma antes son más, pero, con todo, aunque, sin embargo, si no, si bien, etc. Como ejemplos es: compra helado, pero más de fresa. Estudió todo el semestre, pero reprobó. Ahorró todo el año, pero no fue suficiente. Vas a ir a la fiesta, que será en casa de María, pero regresas temprano. La siguiente regla es el explicativo y tiene el propósito de explicar la última palabra del predicado. Tiene como estructura sujeto más predicado, coma, nexo, coma, sujeto más predicado. Los nexos explicativos son mejor dicho, es decir, esto es más, etc. Y no se debe utilizar más de 2 nexos en una oración. Como ejemplos, no es muy difícil, es más, es sencillísimo. La sala estaba casi vacía, mejor dicho, éramos los únicos que fuimos a ver esa película. Él era el padre, o sea, el responsable.
La regla número 14 se trata ahora de un ensamble entre varios componentes, entre ellos una oración principal, un transpositorio, una oración subordinada. Entre los transpositorios puede haber quién, qué, cómo, cuándo, dónde, cuyo, sí. Y la estructura es la oración principal, el transpositorio y la oración subordinada. Por ejemplo, vas a ir a la fiesta cuando acabes tu tarea. Los alumnos que asistieron al curso obtendrán un diploma. María Lucía, tan hermosa, cuando soltaba su cabello. Los niños eran tan traviesos que se buscaron varios problemas. Para la regla número 15, invertimos el orden de estos componentes y así damos un significado casi condicionante. Por ejemplo, la estructura de esta regla es el transpositorio más la oración subordinada más la oración principal. Ejemplos para esta regla. Cuando acabes tu tarea, vas a ir a la fiesta. Como nadie vino a comer, cerraremos temprano. Cuando soltaba su cabello, María lucía hermosa. Donde cantaba Ignacio, todo el mundo era feliz. La regla número 16 es especificativa, es decir, es una oración donde puede haber más opciones. Tiene la estructura de una oración principal o varias, más el transpositorio, más la oración subordinada, más otra oración principal. Como ejemplos para esta regla puede ser: la computadora que es de la escuela es más grande. El partido que se jugó ayer a las 5 p.m. fue más emocionante. La fiesta que es en casa de Rosa nos queda más cerca de la estación del tren. Es decir, en todas estas oraciones puede haber más opciones. La computadora quizás pueda ser de algún alumno o pueda ser de alguna institución aparte de la escuela. El partido que se jugó ayer a las 5 pudo haber sido en comparación con otro partido que se jugó a las 4 o a las 6. La fiesta que es en casa de Rosa nos queda más cerca, porque puede que haya otra fiesta en casa de Pedro o en casa de Andrés. Entonces, en todos estos ejemplos se intenta especificar de qué es de lo que estamos hablando. Como regla 17 tenemos la función explicativa, en la cual dentro de las oraciones no hay más opciones, solo se da un dato extra. Tiene la estructura de una oración principal, o varias, un transpositorio, una oración subordinada y otra oración principal. Asimismo, es importante resaltar que las comas van entre el transpositorio y la oración subordinada y entre ambas oraciones principales. Entonces es oración principal, coma, transpositorio, oración subordinada, coma, y oración principal. Como ejemplos tenemos la lámpara que está al fondo no sirve. El libro que leyó Azucena es interesante. El árbol de mango que está en el jardín es muy hermoso. La cena, cuando Javier se graduó, estuvo deliciosa. Los partidos, cuando Gabriel jugaba, eran más emocionantes. Es decir, no hay otras opciones. No hay otra lámpara en el fondo. No hay otro libro que leyó Azucena en ese momento. Solamente hay un árbol de mango en el jardín. La cena, porque solamente se graduó Javier una vez. Y los partidos, porque Gabriel no jugó otros partidos en esa temporada. Ahora, para entrar dentro de la regla número 18, vamos a ver que esta está compuesta de varios incisos, puesto que esta es la tipología de la coma. Se compone de la posición, del inciso, de la elíptica, la hiperbática, la circunstante externo, el nexo adversativo, el nexo distributivo y el nexo explicativo. La posición es un atributo, cualidad, explicación, característica. No es un verbo, va entre comas, es una
palabra o más y va antes o después del núcleo de la oración. Por ejemplo, Porfirio Díaz fue presidente de México. Ahora, entre esas comas podemos poner Porfirio Díaz, amante de la cultura francesa, dictador, originado en Oaxaca. No importa el orden en el que vayan los atributos, siempre que se cumpla esta regla. Asimismo, mi vecino zapatero fabrica zapatos desde joven. En esta posición, el sintagma del zapatero complementa el sintagma de mi vecino. La segunda es el inciso, que es un comentario, punto de vista, crítica, etc. Puede o no llevar verbo. Puede haber uno o más incisos. Va entre comas. Si se limita, no altera el significado. Es decir, si lo eliminamos de la oración, no altera para nada la información que queremos dar a conocer. Puede sustituirse con dos guiones o entre paréntesis y sobre todo en textos más grandes, no tanto como en un párrafo en un texto pequeño. Por ejemplo, la célula, coma, es la unidad anatómica funcional. Podemos poner entre esas comas la célula, la porción más pequeña del citoplasma, clasificada en animal y vegetal, polarizada dependiendo del tejido. Y la coma de inciso, los incisos o frases explicativas prescindibles van separados por las comas. Sobre todo en un ejemplo así como cuando llegó Marta, la sobrina de Luis, todo se aclaró, quedando claro de que si retiramos la sobrina de Luis de la oración, esta no interfiere con ninguna otra de su significado. Quizás vimos este mismo ejemplo anteriormente, aunque lo habíamos combinado con el uso del punto y coma, y aquí viene la explicación principal. La coma elíptica es aquella coma que usamos para reemplazar a un verbo reiterativo y evitar la redundancia, es decir, como el ejemplo de la fruta tiene vitaminas, el pan, carbohidratos. Es en ese mismo sentido como podemos utilizar la coma elíptica en oraciones todavía más simples. Por ejemplo, Juan viajó a España y María viajó a Perú. Podemos poner como Juan viajó a España y María a Perú. El paracetamol se utiliza para tratar el dolor, la aspirina como antiplaquetario, la cloroquina, el paludismo. Juan juega fútbol, Mateo al tenis. Diego cumplió 11 años, Sara 13. Hice un pastel de naranjas, Elena una de chocolate. La coma hiperbática es otro ejemplo que se ha revisado igual en esta exposición. Es una coma que invierte el orden sintáctico que la compone. Es decir, después de esa coma, si se lee primero o después, en la oración que continúa, no importa, sigue teniendo el mismo significado. Por ejemplo, la frase o el nombre propio de Pérez López Antonio se puede leer como Antonio Pérez López. Una oración simple como se comió un helado dulce, dulce se comió un helado. Una oración compuesta, que es un transpositorio, una oración subordinada y una oración principal, lo que te dijo es mentira, que puede ser es mentira lo que te dijo, y cambiamos todavía el orden. Mientras todos estaban poniendo atención a la clase, él escribía algunas reflexiones en su cuaderno. A pesar de que Juan lleva poco tiempo en la empresa, ya ha sido promovido debido a su desempeño. Es en este sentido, como no importa cómo cambiemos el orden, siempre se mantiene el mismo significado de la información. La siguiente es el circunstante externo, en el cual hay una circunstancia que sucede en el exterior, que en la cual dentro de un enunciado puede ser puesto primero y seguido de una coma. Por ejemplo, los niños juegan en el parque toda la mañana. Puede ser puesto con un circunstante externo, que en el parque
Los niños juegan toda la mañana. O toda la mañana los niños juegan en el parque. La siguiente es el nexo adversativo, la misma regla de la vez pasada de la oración positiva y la oración negativa, o viceversa. Se escribe coma delante de las conjunciones pero, más, sino, aunque. Por ejemplo, quisiera acompañarte, coma, más estoy cansada. Escribe bien, aunque puede redactar mejor. Tomó paracetamol, pero no se resolvió. Iremos a jugar a la plaza más tarde. No obstante, si llueve, cambiaremos de planes. Al contrario de lo que crees, Micaela resultó ser muy buena amiga. El nexo distributivo. Las distributivas indican una relación de alternancia mediante nexos correlativos. Es decir, los nexos pueden ser ya, hora, hora, unos, otros, bien, bien, este, aquel, aquí, allá, todos haciendo referencia a una temporalidad o espacio. Unos días sonríe, otros llora sin consuelo. De un lado las niñas, del otro lado los niños. Ya era de noche, ya debíamos ir a dormir. Bien disfruta de hacer actividades físicas, bien disfruta de leer un buen libro. Esa psicóloga bien puede ser una eminencia, bien puede ser una estafadora. Igualmente, el nexo explicativo, en la cual estamos intentando explicar la última palabra del predicado de la primera oración, y se pueden usar varios nexos, como es decir, o sea, esto es, para poder explicar esa palabra. Elena es muy buena alumna, es más, es la más inteligente de la clase. Deberán aprobar ambos exámenes para poder rendir al final, esto es, sacarse al menos un 4 de cada uno. Agradezco mucho su atención a la presente exposición. Como siempre digo, estas reglas siempre se pueden aprender mucho mejor cuando se repiten y se ponen en práctica la mayoría del tiempo. Yo la verdad recomiendo mínimo unos 15-20 minutos de escritura al día para poder mejorar todas estas técnicas y aprenderse mejor las reglas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes a todos y esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de Mendeley. Para quien no conoce Mendeley, pues Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas, es una herramienta completamente gratuita y también es multiplataforma. Esto quiere decir que sirve para sistemas operativos tanto Windows como Linux y Mac. Esta aplicación o este programa permite una combinación de una versión local con una versión web y se pueden sincronizar ambas, permitiendo de este modo que se pueda consultar información desde cualquier tipo de ordenador con conexión a Internet. Dispone también de aplicaciones para iPad, para iPhone y para equipos con sistema operativo de Android. Entonces, Mendeley es una aplicación web y también de escritorio que es propia y gratuita y nos permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación. Nos permite encontrar nuevas referencias y documentos y también colaborar en línea con otros investigadores. Mendeley cuenta con muchas funciones y en general es muy sencillo de utilizar. Entre las funciones más destacables de esta aplicación y de este sitio web, nosotros podemos generar bibliografías de manera automática. También nos permite colaborar fácilmente con otros investigadores en línea. Nos permite importar de una forma mucho más sencilla artículos procedentes de otro software de investigación para obtener información más puntual acerca de ellos. También podemos encontrar artículos relevantes acorde a lo que estamos buscando y acceder a nuestros artículos desde cualquier lugar mientras estemos en línea e incluso irlos leyendo o buscando de acuerdo pues a los avances que llevemos y a la información que necesitemos en ese momento. Esto se puede realizar de una manera más práctica
gracias a las aplicaciones móviles. Para poder acceder a Mendeley, el primer paso es buscarlo. Entonces, con un ordenador o un dispositivo acorde y con acceso a internet, nosotros vamos a ir al buscador de su preferencia y en la barra de búsqueda escribiremos Mendeley. Esto para poder acceder a la página y pues iniciar el proceso de registro, de descarga, de instalación y también de uso. De igual forma, en la parte de abajo de las diapositivas les dejo el URL correspondiente al sitio oficial del fabricante para que les sea mucho más sencillo. Una vez que logramos ingresar a la página correspondiente, primero debemos registrarnos y crearnos una cuenta. Para esto damos clic en la esquina superior, específicamente en donde dice crear cuenta. De hecho, todos los botones a los que debemos ingresar están señalados con un recuadro color rojo para que puedan identificarlo muchísimo más rápido. Y si gustan, incluso pueden realizar el procedimiento junto conmigo. En la siguiente pestaña colocaremos nuestro correo electrónico con el cual deseamos crear nuestra cuenta y una vez ya escrito, damos clic en continuar. Para poder registrarnos debemos colocar datos sencillos pero específicos con los cuales pues podamos identificar nuestra cuenta. Es por eso que en esta parte debemos escribir nuestro nombre y también nuestros apellidos justo en los espacios pues que están designados para ello. Además debemos crear una contraseña que sea segura pero que también nos sea sencilla de recordar. Y finalmente, una vez que estén completos estos campos, podemos dar clic en registrarse. Como pueden ver, ya tenemos pues una cuenta con nuestros datos, nos dan la bienvenida y basta con dar clic en continuar con Mendeley para poder conocer los beneficios. Con la finalidad pues de poder proporcionarnos datos o información mucho más útil para nosotros, en esta parte podemos colocar o especificar a qué nos dedicamos y cuál es pues el área de interés que nosotros tenemos. De esta manera pues Mendeley va a tener un criterio mucho más selecto para los artículos que nosotros podamos necesitar y una vez indicada la información adecuada, damos clic en el botón azul que dice continuar con Mendeley. Como se puede ver pues en la parte superior ya contamos con nuestro registro exitoso y nuestro nombre nos indica que ya tenemos una cuenta en Mendeley. Asimismo pues podemos ver pestañas como buscador y librería, las cuales vamos a inspeccionar un poquito más adelante. Procedemos entonces a realizar la descarga de la aplicación para nuestro escritorio y vamos a dar clic en la liga de acceso al software, es decir, pues a las letras azules de la parte inferior de la pestaña de búsqueda que dicen descargar Mendeley. Una vez que damos clic en el vínculo, se nos va a abrir una pestaña y de hecho pues es la pestaña que generalmente nosotros podemos ver cuando ingresamos directamente a la web de Mendeley. Aquí pues de acuerdo a las características del equipo y también del sistema operativo pueden elegir la opción que les pueda ser más útil. En este caso pues yo descargaré la versión para Windows dando clic en el botón rojo indicativo de descarga. Pero, como se puede ver, también existen versiones para otros sistemas operativos como Linux y también pues para Mac. Una vez que ya iniciamos la descarga, el software nos aparece pues en la parte inferior de la pantalla y en cuanto termine la descarga nosotros podremos seguir.
Ya que se nos descargó el software, damos clic derecho y ejecutamos como administrador. Esto es para que la instalación sea mucho más sencilla y tenga los permisos necesarios de nuestro equipo. Si hasta el momento hemos hecho todo correctamente, tendremos el asistente de instalación en nuestra pantalla y aquí vamos a leer las indicaciones y damos clic en siguiente. Debemos leer y también comprender los términos y condiciones del fabricante para el uso de la aplicación y una vez que hemos hecho esto, damos clic en aceptar. Seleccionamos el sitio donde deseamos realizar la instalación y damos clic en siguiente. Aquí seleccionaremos la carpeta en donde deseamos crear los accesos directos de la aplicación, lo que nos ayudará a ingresar mucho más rápido y sencillo a Mendeley. Finalmente, damos clic en instalar. En esta parte, nosotros podemos estar al tanto del progreso de la instalación y solo debemos esperar unos minutos a que este procedimiento termine. Generalmente es algo rápido, pero puede tardar un poquito más dependiendo del estado del ordenador. Una vez que la barra esté completamente verde y el proceso de descarga esté finalizado, damos clic en el botón de siguiente. Finalmente hemos concluido con el proceso de instalación y basta con dar clic en finalizar. Como ya instalamos Mendeley en nuestra computadora, podremos ingresar sencillamente solo dando clic en el acceso directo que previamente establecimos o buscando la aplicación desde la barra de búsqueda del sistema y ejecutándola. Posteriormente nos aparece esta interfaz en donde nosotros pondremos los datos de correo electrónico y contraseña que establecimos al crear nuestra cuenta y damos clic en siguiente. Ok, la pantalla que se nos muestra a continuación es la interfaz del escritorio para el uso de Mendeley. Y como ven, es sumamente sencilla, no es nada compleja y también es muy intuitiva, por lo que es bastante fácil de utilizar y aprender cómo funciona. Generalmente al instalar Mendeley nos aparece una ventana en donde nosotros podemos dar acceso a que se establezca una extensión de Mendeley en el buscador y también en Microsoft Office Word. Sin embargo, de no ser así, y si les aparece como a mí, pues basta con ir a la parte superior de la pantalla, específicamente a la pestaña de Tools o Herramientas, y con un sencillo clic podemos instalar ya sea la extensión web o en Microsoft Office Word. Incluso podemos instalar ambas para poderlas establecer. Y es importante realizar este paso porque nos brinda un soporte muy importante en las funciones específicas de Mendeley. Podemos asegurarnos de que los complementos o extensiones de Mendeley están instalados. Una vez que nos aparezcan los iconos del mismo, como se muestran señalados en las capturas de pantalla. Ya que tenemos instalado nuestro programa y nuestra cuenta creada, vamos a explorar las funciones básicas de lo que es Mendeley. En primer lugar, Mendeley nos permite importar archivos almacenados en nuestro equipo para poder obtener los metadatos o las características del mismo. Y para hacer esto, nosotros ingresamos a Mendeley y como se pueden dar cuenta, es una interfaz sumamente sencilla. En la parte superior podemos ver nuestra cuenta con nuestro nombre. Contamos con una barra de búsqueda en donde podemos accesar a nuestros documentos. Es una interfaz sumamente sencilla. Ahorita no tengo documentos porque es lo que nosotros vamos a importar. Y en la barra o en la columna lateral nosotros podemos ver un tipo de accesos directos
que nos va a hacer mucho más sencilla la navegación. Entonces, en la parte superior damos añadir, seleccionamos el documento o el archivo que nosotros vamos a subir y automáticamente pues se nos sube. Podemos apreciar que ya tenemos el PDF o el artículo y una vez seleccionado nos muestra los autores, el título, el año, el lugar en el que fue publicado y la hora en la que nosotros lo subimos. Asimismo, pues en la parte lateral se muestra una columna con el nombre de detalles en donde podremos encontrar el tipo de documento que es, el título, los autores, también pues la revista en donde fue publicado, el año, el volumen, las páginas, todos esos datos acerca de nuestro artículo, un pequeño resumen de lo que trata. Podemos encontrar incluso URL de acceso, palabras claves, el ISSN y en la parte inferior en donde dice Files encontramos como tal el archivo que acabamos de subir en PDF para que lo podamos visualizar también en Mendeley. Esa es la manera en cómo podemos extraer metadatos de un documento local. Ahora, en cuanto a otra función de Mendeley, es muy destacable que se pueden importar archivos de una carpeta sin necesidad de estarlos subiendo uno por uno, lo cual sería bastante tardado. Y también podemos crear una carpeta para organizar mucho más nuestros artículos y nuestra información. Para hacer esto es sumamente sencillo. Entonces, prácticamente es un procedimiento muy similar al que hicimos anteriormente, en donde vamos a la parte superior en añadir y esta vez en lugar de darle en añadir documentos vamos a añadir un folder o una carpeta. Buscaremos a través de pues, nuestras carpetas de nuestra computadora la carpeta que vamos a subir. En este caso yo subiré la de nefrología. Damos OK. Y como pueden ver se suben todos los artículos o los PDFs que nosotros teníamos en esa carpeta. Encontramos los autores, el título, el año, el lugar de publicación y la hora en la que nosotros lo estamos subiendo. De igual forma, basta con que nosotros seleccionemos uno, por ejemplo este, para ver su información en la columna lateral, como vimos anteriormente, específicamente los detalles de este artículo. Podemos encontrar nuevamente entonces el tipo de artículo, el título, la revista en la que fue publicada, el año, el volumen, el resumen. Y esta parte nos muestra un resumen o una puntuación del artículo que nosotros hemos subido. Nos abre el buscador web. Aquí está mi artículo. Podemos ver cuántas veces ha sido citado, cuántas veces ha sido leído. Nuestro pequeño resumen lo podemos ver en PDF. Incluso lo podemos añadir a nuestra librería pues para seguirlo estudiando. Ahí viene la cita y los estilos de cita que nosotros podemos elegir de acuerdo a lo que estemos haciendo y al formato que se nos solicite. Podemos ver cómo cambia la cita de acuerdo al formato que ustedes elijan. Y abajo encontramos otra información como referencias, como artículos relacionados, cuántas veces ha sido citado. Como ven, es una puntuación de nuestro artículo que puede sernos muy útil. Encontramos el año, las páginas, toda la información acerca de nuestro artículo, nuestro resumen, palabras clave, el ISSN, que es muy importante, incluso muchas veces nos lo piden para darle validez. Y si damos clic en archivos, podemos
tener una vista de este artículo, de este PDF, más directa. En la pestaña de notas, nosotros podemos crear cualquier tipo de anotación con respecto a nuestro artículo. Damos clic, podemos escribir lo que nosotros queramos, incluso elegir más o menos el tipo de letra. Y al lado contamos con una barra de contenidos que nos permite ver todo de lo que trata este artículo, y con un simple clic poder deslizarnos o poder mantener una interacción más fácil con este tipo de artículo. Ahora, ¿qué pasa si queremos crear una carpeta? Vamos a crear folder en la parte superior o abajo en crear folder, damos clic y se va a poner azul. Basta con que ahí escribamos el nombre que nosotros queremos para nuestra nueva carpeta y como pueden ver hemos creado una nueva carpeta. Si queremos cambiarle el nombre porque pues este ya no nos funciona, basta con nuevamente darle clic, se pondrá azulito y escribimos el nuevo nombre de nuestra carpeta, como la queremos llamar. En esta carpeta nosotros podemos subir cualquier tipo de documento relacionado pues a esa área. Nuevamente añadimos un documento como lo vimos anteriormente, seleccionamos, cargamos y nos aparece. Podemos cargar cuantos artículos necesitemos o creamos que son necesarios. En este caso yo agregué 2. Nos aparece la información de ambos. Podemos ver que ya forman parte de esa carpeta. Y crear carpeta pues nos va a ayudar a ser un poquito más ordenados. Por ejemplo, podemos ordenar esta información por materias o de acuerdo a cómo los ocupes. Y estos artículos que subimos a la carpeta nos aparecen en todos los documentos. Como pueden ver, crear carpetas es algo sumamente sencillo y es algo fácil. Y si nosotros la queremos borrar, basta con dar clic en la carpetita con el signo de menos. Damos borrar, autorizamos que se borre y se borra la carpeta. Así es como nosotros podemos crear carpetas para ordenar nuestra información y también si es que en algún punto ya no la necesitamos o ya no nos es útil, podemos eliminarla de una forma sencilla. Ahora, vamos a ver cómo eliminar un archivo de Mendeley, algo que pues sencillamente ya no nos sirva o que ya no nos sea útil tenerlo ahí. Pues lo podemos borrar de una forma sumamente sencilla. Basta con ir a la parte de todos los documentos. Podemos ver todos los documentos que ya tenemos. En este caso seleccionamos el que tenemos que borrar. Damos clic derecho. Y nos aparecerá una barra en donde iremos hacia abajo seleccionando la opción de pues borrar documento. Y como ven, ya no nos aparece en la parte de todos los documentos. Nuevamente podemos borrar este para que lo vean como un ejemplo. Ya no nos aparece aquí, pero donde sí nos aparece es en la parte de basura. Aquí podemos encontrar todos los documentos que nosotros hemos borrado y de igual forma con clic derecho podemos borrar uno por uno o dar clic derecho en la parte directamente del basurero, borrar, nos dice cuántos documentos se van a borrar y dar acceso a que se borre. Y listo. Así es como nosotros podemos ir depurando nuestra lista de documentos, de información, mantenerla actualizada y no haciendo que se nos cargue de archivos que a lo mejor ya no nos son tan útiles. Ahora sí, una parte elemental, característica y esencial de lo que es Mendeley, pues son las citas bibliográficas o la facilidad que tenemos para citar ciertos artículos, cierta información o documentos que nosotros estemos haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a insertar citas en Word? Anteriormente ya
Les dije que existe una extensión tanto para Microsoft Office Word como para pues un buscador o una página web, perdón. Y entonces, en el caso de Word, nosotros ya tenemos que tener los artículos que vamos a ocupar, de los cuales nos interesa extraer una cita bibliográfica. Ya los subimos, los organizamos por carpetas si es que así lo deseamos. Vamos a la columna lateral donde encontramos los detalles y podemos abrirlo directamente en Mendeley. De igual forma, si no gustan hacerlo en Mendeley, pueden extraer la información o estar haciendo su escrito, pero es importante que noten que nosotros podemos ver de una forma más intuitiva aquí nuestro artículo, leerlo y nos brinda otras herramientas. Seleccionamos, por ejemplo, este párrafo que es importante para nosotros y se nos despliega una parte en donde podemos tener la opción de resaltar. Si no queremos resaltar, podemos insertar un documento. Basta con escribir lo que nosotros creamos necesario. Si no lo necesitamos, lo podemos borrar. Igual como es importante o añadimos una nota, se nos remarca. Seleccionamos este y lo copiamos. Supongamos que esto es algo que nosotros queremos poner en nuestro artículo o en nuestro trabajo. Lo copiamos. Vamos directamente a Word. Estamos escribiendo nuestro trabajo. En este caso, pues, por ejemplo, lo pegamos y ya sabemos que es, pues, de ese artículo o de esa revista y lo queremos citar. Para citarlo, vamos a la pestaña superior de referencias y nos aparece lo de Mendeley. Esta es la extensión de Mendeley para Microsoft Office Word. Ahí vamos a darle clic en insertar cita. Damos clic en ir a Mendeley. Y nos aparece nuevamente pues nuestros artículos. Seleccionamos del que nosotros sacamos la información o el que queremos citar. Y damos clic en la parte superior con unas comitas que dice cita. Listo. Aquí nos aparece nuestra cita. Y ahora vamos a anotar la referencia bibliográfica. Entonces elegimos bibliografía. Ahí está, perdón. Damos clic en donde deseamos añadir la cita bibliográfica y nuevamente nos vamos a la parte superior en insertar bibliografía. Y listo. Así de sencillo es como nosotros podemos insertar citas bibliográficas en cualquier documento. Y no solo eso, sino que en la parte igual de Mendeley en estilo, podemos elegir el estilo que a nosotros más nos convenga. Como pueden ver, cambia absolutamente el estilo de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Aquí hay otro tipo de estilo. Hay muchos estilos que pueden elegir o pueden explorar. Y incluso pueden darle a la opción de más estilos. Pero en este caso lo dejaremos en Vancouver, que es la que nosotros más utilizamos. Como pueden ver, es algo sumamente sencillo y que les va a ayudar bastante. No es nada complicado y la información de la cita ya está pues correcta y esto es sumamente útil para cuando quieran citar sin tomar tanto tiempo y de una forma pues más sencilla. Ok, ya que vimos pues la extensión de Microsoft Office Word, tenemos la extensión web. Esta extensión web es muy sencilla también de utilizar y nos permite añadir cualquier tipo de bibliografía de cierto artículo que estamos viendo en internet, nos llamó la atención y queremos guardarlo. En la parte superior de nuestro buscador entonces tenemos el símbolo de Mendeley, el símbolo pues de que ya tenemos la extensión y basta con buscar un artículo que sea de su interés. En este caso pues yo encontré por ejemplo este que me llamó mucho la atención, que es el que me sirve y del que saqué información y que yo deseo citar. Este es mi artículo y en este caso pues en la columna también de
de la página podemos encontrar el logo de Mendeley. Sin embargo, es también más sencillo utilizar la extensión. Damos clic en la extensión de Mendeley en la parte superior, justamente en la esquinita. Esperamos poquito y listo. Ahí tenemos nuestro artículo, tanto en PDF como en página web, y basta con seleccionar como lo quieras citar. Seleccionas y das en añadir a Mendeley. Tenemos que esperar un poquito a que la cita se importe. Y una vez ya hecho, basta con abrir Mendeley. Aquí ya abrimos Mendeley. Ya metimos nuestra cuenta. Solamente será cuestión de que cargue para que podamos ver si nuestra cita ya se importó. Ya nos está cargando Mendeley. Y podemos observar que ahí está ya nuestro artículo citado. Esta barra nos dice que podemos revisar si todo está bien, si los datos están bien. Nos dice que sí, todo está correcto y así de sencillo podemos obtener metadatos de cualquier tipo de artículo que nosotros nos encontremos por la red y nos sirva. Y también podemos pues tener la facilidad de citarlos si así lo deseamos. Ahora, Mendeley no solamente es un gestor de citas bibliográficas muy útil, sino que también tiene una función importante que es, además de insertar citas en Word, nos permite pues ser un tipo de red social, estudiantil, académica, de investigación. Entonces, nuevamente vamos hacia el sitio web de Mendeley. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra cuenta, en donde vamos a ver opciones para configurar nuestra cuenta, salir de nuestra cuenta. Bajamos y encontramos los links para las aplicaciones móviles tanto de Android como de iOS en la Google Play y en Play Store. Nuestra barra de búsqueda. Aquí nosotros podemos buscar cualquier cosa. Las pestañas de librería, de grupos. En este caso abrimos grupos. Y aquí los grupos en Mendeley pues son una forma sencilla de colaborar con nuestros colegas mediante pues la creación de documentos compartidos. Cualquier usuario de Mendeley puede crear un grupo con colaboradores o con investigadores, ya sean conocidos o desconocidos. Volvemos a la página de búsqueda. Tenemos una barra de búsqueda como cualquier buscador. Vamos a elegir una palabra clave o algo de lo que nosotros queramos buscar un artículo. Y como pueden ver, nos aparecen muchos artículos. En la parte de arriba elegimos si buscamos los más relevantes, los más recientes, los más citados. Van apareciendo en ese orden. Y en la columna lateral elegimos el tiempo en el que nosotros nos sirve ese artículo, ya sea en meses, años, el tipo de documento que nosotros buscamos de una revista, de un libro. Un poquito más abajo el tipo de revista que a nosotros nos interesa un poquito más. Esto para ir aplicando los filtros. Y finalmente, de qué autor nos interesaría más. El tipo de acceso. Y estos filtros son los que podemos aplicar para hacer más específica nuestra búsqueda. Ahora ya, supongamos que me interesó mucho este. Le doy clic y automáticamente en una barrita me aparece la información de este artículo. Lo puedo ver en PDF, lo puedo añadir a la librería para leerlo, para mantenerme al tanto. Ahí está un resumen para saber si sí es lo que busco. Aquí puedo encontrar artículos relacionados o que también pues en cierto momento me puedan servir con una información similar o que me pueden ser de utilidad. Lo añadimos a la librería.
y vamos a la pestaña superior a librería. Esperamos a que se cargue un poquito. Y podemos ver nuestros artículos, los que nosotros hemos agregado a nuestra librería. Igualmente clic, nos aparece la información, anotaciones que nosotros hemos realizado y la opción de Notebook, donde podemos hacer ciertos resúmenes, títulos, no sé, notas que nosotros creamos de interés. Podemos borrar en el botecito de basura y podemos añadir una nueva página. Podemos crear cuantas páginas nosotros creemos que sean necesarias. Y aquí podemos estar navegando en nuestros artículos. En la estrellita podemos seleccionar los favoritos o los que más nos estén sirviendo en ese momento. Igualmente vemos los más recientes, agregados, leídos, los favoritos, las publicaciones en donde eres, tus publicaciones y los eliminados. De igual forma puedes crear colecciones, puedes crear grupos para trabajar con tus colegas. Y ahí encuentras todas tus referencias o todos los artículos que tú necesitas. Clic derecho, borrar referencia, que sería la forma en donde podemos eliminar algo que ya no nos sirve. Y nuevamente podemos seleccionarlo para así evitar que se nos sature de información que a lo mejor ya no nos sirva. Lo seleccionamos en el cuadrito y ahí podemos restaurarlo si es que todavía nos sirve o de plano borrarlo. Listo. Ahí todas las referencias, autores, año, título, todos los datos que en primera instancia podríamos ocupar. Podemos importar también documentos o artículos que necesitemos en añadir nuevos. Y más que nada esa es la función también de Mendeley en su sitio web, que nos permite pues un manejo o una gestión propia de nuestros artículos, de nuestras citas, de nuestra información, pero no solo eso, sino que podemos descubrir nuevos artículos, estar al tanto de nueva información, incluso pues mantener un contacto con nuestros compañeros de trabajo o hacer grupos y pues mantenernos en contacto con otros autores. Y por eso es muy útil Mendeley, porque es un gestor sumamente amplio que pues nos permite navegar por contenidos subidos por otros usuarios. Eso es todo acerca de Mendeley, al menos de la manera en cómo se instala, sus funciones básicas. Espero que la información les sea de mucha utilidad, que la puedan aplicar y que si no conocían Mendeley, pues a partir de ahora les pueda hacer la vida mucho más fácil. Muchísimas gracias.